Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Tigre, ya saben, Tigre en las montañas, aquí no tanto. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el paso de la revolución ciudadana a la revolución de las personas. Es que estamos viviendo un momento en el cual hemos perdido las elecciones, y estas elecciones que hemos perdido, estas elecciones, esta consulta popular, en la que se procuraba evitar que haya una piratería de los terrenos que están junto a las grandes obras públicas que se llama una fiebre de tierras y que haya también un reparto del botín político en los cargos públicos y en los cargos de control de las instituciones de control como la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancos, de Compañías, etcétera, etcétera. Entonces hemos perdido, ahora sabemos que va a haber un reparto, va a haber un conflicto entre los partidarios de Lenin Moreno, tiene que repartir a 20 partidos políticos, cada uno quiere llevar su tajada, y a 16 organizaciones, cada una quiere llevar su tajada, y esto es lo que se avecina. Estamos entrando a una fase en la cual tenemos que pasar de la revolución ciudadana a la revolución de las personas, pero para eso tenemos que vivir un periodo de retroceso, de regresión, una reacción rebote, en la que vamos a perder las grandes conquistas que se han hecho. El paso de la revolución ciudadana a la revolución de las personas se concreta en que en la revolución ciudadana lo más importante son los deberes y derechos de los ciudadanos. En la revolución de las personas, lo más importante es la capacidad de cada ser humano de decidir por sí mismo en todo. Ecuador ha llevado un proceso de formación de personas más que de ciudadanos, porque el ciudadano es un individuo obediente más que deliberante, porque es un individuo que tiene derechos y deberes. Para formar un ciudadano se crean los colegios, y en los colegios todo el mundo lleva uniforme, todo el mundo tiene que cantar el himno nacional el lunes, tiene que estar formado de tal manera, pensar de tal manera, contestar así el examen, comportarse de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es una formación para ciudadano. Pero la sociedad actual está dejando ya atrás a los ciudadanos. Los ciudadanos son parte del siglo XX. En ese momento, la ciudadanía era lo más importante. Hoy estamos entrando a una sociedad moderna que se llama la sociedad del conocimiento y de la imaginación. En la sociedad del conocimiento y de la imaginación, las posibilidades de cada uno se incrementan muchísimo. Tenemos ahora posibilidades de decidir en todo. Y nuestra posibilidad además comienza porque nosotros somos personas. Cuando somos personas, nosotros podemos definir por nosotros mismos en todo. Y esto se facilita por el Internet. Y dentro del Internet, por ejemplo, Facebook. Facebook es un lugar donde cada ser humano escribe su propia biografía a su manera y puede contar cosas que jamás le podía contar a un biógrafo. Los chistes que le gustan, lo que piensa de tal cosa, lo que piensa de otra cosa, sus relaciones de amistad, de amor, etcétera, etcétera. Todo eso está en Facebook. Y es una historia que puede guardársela y que tiene perpetuidad. Es decir, somos seres humanos que dejamos de ser solamente individuos perpetuos, con mortalidad. Pasamos a ser individuos perpetuos. Es decir, ya vamos perdiendo la mortalidad. Esta pérdida de la mortalidad, este ser un individuo persona, un individuo que comienza a perder su mortalidad, está determinado, por ejemplo, gracias a que existe ahora videos, fotografías, grabaciones, existe el Internet, donde se pueden guardar todas estas cosas, lo que hemos pensado, lo que hemos creído, lo que hemos hecho, las imágenes que nos gustan, etcétera, etcétera, a perpetuidad. Antes solo podíamos guardar lo que escribíamos en el siglo XX y nadie lo leía, solo para nosotros. Eran nuestros diarios personales, etcétera, etcétera. Hoy la sociedad cambió. Cada ser humano puede escribir su propia historia, puede escribir su propia biografía. No necesitamos ya biógrafos.
Este nuevo ser humano se llama persona, ya no ciudadano. Y es un ser humano que no tiene fronteras. Puede vivir aquí como puede vivir allá. Las fronteras se superan a través del Internet. Por ejemplo, la comunicación en este momento es tan diferente. Podemos hablar en tiempo real con una persona que está viviendo horas en el futuro. Y también podemos hablar en tiempo real, en este mismo momento, con personas que están viviendo horas en el pasado. Gente que todavía no llega, no empieza a vivir el día de hoy, pero nos podemos comunicar con él. Y gente que está viviendo el día de mañana. Esto es el nuevo ser humano, es el nuevo contexto en el que vivimos. En este nuevo contexto social, donde toda la información ya no necesitamos del cerebro, toda la información que necesitamos está en el internet, lo buscamos y lo procesamos. Solo podemos tener lo que necesitamos. Ya no necesitamos aprendernos toda la historia de Europa, toda la historia de América, todas las matemáticas, toda la gramática, porque ni toda la medicina. Me recuerdo cuando yo estaba trabajando en San Juan de Lachas, en la frontera norte, ahí al frente de las FARC, en esta zona de conflicto, en los años en que había el Plan Colombia y eso, se fumigaba esa zona y había indígenas agua que corrían y huían de Colombia, porque ellos son binacionales y pues vivían en Colombia y Ecuador, y llegaban a hacerse atender con nosotros. Las emergencias, yo les decía a los médicos que trabajaban conmigo, ustedes tienen más o menos unos 15 minutos hasta 30 minutos para estabilizar al paciente. Tienen hasta 30 minutos para ir a la computadora y averiguar qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que se le debe hacer, qué tratamiento se le debe dar y si está en nuestras posibilidades trabajar en la solución del problema o derivar al paciente. Ese era el procedimiento. Ya no necesitábamos. Teníamos que ir al internet, consultar, ver qué era el tratamiento, cuál era el tratamiento apropiado y luego ver si teníamos ese tratamiento apropiado en nuestras manos, si era factible. Si no, teníamos que derivar lo más pronto posible. Ya el conocimiento no necesita estar en la mente. Ahora lo que nosotros tenemos que tener en la mente es la capacidad de buscar, es decir, saber dónde está. Ese es el entrenamiento que tiene la gente ahora cuando aprende, cuando estudia. Ya no necesita el conocimiento en la cabeza, sino saber dónde está. Este nuevo ser humano se llama persona. ¿Por qué? Porque persona es el individuo que tiene personalidad. ¿Y cómo viene la personalidad? La personalidad viene del ejercicio frecuente de elegir. Nosotros tuvimos una gran capacidad de elección, pero no se compara con lo que tienen nuestros niños ahora. Ellos pueden elegir los programas de televisión, la ropa que quieren, la comida que quieren, bueno, miles de cosas. Y gente, por ejemplo, que vivía en los países socialistas, en el caso mío, que yo me fui a ver qué pasaba en Rusia cuando esta se desmoronaba, la Unión Soviética se desmoronaba y nacía la Federación Rusa. Y lo fui por curiosidad, fui por aprender, por estudiar, por vivir la transición. Y ahí mismo me di cuenta de que en ese país, por ejemplo, solamente había dos opciones para informarse: Radio Moscú y alguna otra radio de la universidad. Y los canales de televisión eran igual, solo el canal estatal y el canal de la universidad. No había nada más, no había dos opciones. Si ibas a comprar leche, pues había solo una marca de leche. Si ibas a comprar ropa, había solo un modelo de ropa o unos pocos modelos de ropa para escoger. Ese era el socialismo. Y no es que esté en contra del socialismo. El socialismo tenía la virtud de haber conseguido que todos los seres humanos se consideraran iguales, tuvieran la misma posibilidad. Rusia le dio al mundo la posibilidad de que el hijo del obrero y el hijo del profesor se casaran, se juntaran, se relacionaran, tuvieran vida. En el mundo en que yo viví, fines del siglo XX, mi padre me hacía problema por la novia que tenía. Me pedía que sea de tal raza, de tal religión, de tal condición, de tal estatura, de tantos niveles de estudio. Era condicionado, yo no podía relacionarme, porque para todo había discriminación. Se discriminaba a los seres humanos por todo. Allá en Rusia se consideraba que todos los seres humanos eran iguales. Eso fue una de las grandes conquistas. Las mujeres eran iguales que los hombres.
Y manejaban tanques de guerra, manejaban buses, construían casas, eran carpinteros, albañiles, etcétera, etcétera. Era una cosa extraordinaria. Esto de poder elegir por sí mismo es lo que hace una persona. Estamos en el momento en el que este país comienza a formar personas. Hemos tenido ya 15 procesos electorales solamente en la última década. Estos 15 procesos electorales nos han comenzado a entrenar en esto de decidir, de decidir, de decidir por nosotros mismos. Pero claro, todavía tenemos un gran problema. Somos manipulables. Se ha desarrollado el marketing político. Y el marketing político es este juego en el cual usted piensa que esta es la mejor opción porque la publicidad lo dice. Es el juego de la publicidad. La propaganda nazi fue el origen de todo este proceso de manipulación cerebral. Durante la Segunda Guerra Mundial la manipulación del cerebro se hizo a través de la propaganda nazi y llegó a crear los asesinos más extraordinarios del planeta. Gente que mataba por millones y no le dolía ni remotamente la conciencia. Esto de la manipulación de la conciencia a través de la publicidad que se ejercitó durante la Segunda Guerra Mundial, que lo ejercitó Hitler, se ha vivido hoy día en el Ecuador, en estas elecciones. Hemos sido manipulados. Todos los medios de comunicación se pusieron en contra de Rafael Correa y todos los partidos políticos también. Se manipuló la información. No se hablaba nada de Rafael Correa, no se le permitía opinión, nada en los medios. Y entonces, solo por internet, se podía saber algo de lo que pasaba. Fue una manipulación, una elección mañosa, manipulada, que nos convirtió nuevamente en estúpidos votantes, sin criterio. Esto es lo que estamos viviendo. Tenemos que pasar entonces de Alianza País, del partido que ahora nos ha defraudado, nos ha mentido, nos ha engañado, del cual el mismo presidente Rafael Correa se ha separado, a un partido diferente. Yo propongo que ese partido se llame No, Nueva Opción. Este partido No, Nueva Opción, significa el partido de las personas. Es un partido que tiene que recoger las propuestas de Rafael Correa, las propuestas de Eloy Alfaro, las propuestas de Evo Morales, las propuestas de todo lo que es la izquierda latinoamericana, comenzando por Jaime Roldós, por Allende en Chile, por el mismo Chávez, por Evo Morales, por los Kirchner, propuestas de otra relación de poder con los estados poderosos, Estados Unidos, Europa, Asia, en la cual vamos construyendo una nueva forma de socialismo, que es el socialismo de América Latina, un socialismo diferente, un socialismo en el cual el problema fundamental es el manejo de la riqueza, porque somos un país que tiene, un continente que tiene la mayor cantidad de agua, la mayor cantidad de minerales, la mayor cantidad de petróleo del mundo. Y esto es el conflicto, este es el problema. No es lo mismo que el socialismo europeo de un continente devastado por la guerra, devastado por la historia, devastado por el orden social, donde lo más importante era el trabajo de los obreros. Entonces era un socialismo donde la pelea era por el trabajo humano. En cambio, acá es básicamente por recursos naturales. Estamos en un momento en que la sociedad dejó de tener como mayor valor los recursos naturales y también dejó de ser el producto industrial la mayor riqueza de un país. Hoy la riqueza de un país son el cerebro de su gente, y los países que tienen más gente educada en el mundo son los que están ahora en la vanguardia. Por ejemplo, China, por ejemplo, India, que son los países que tienen mayor cantidad de habitantes educados del planeta. En Asia, pues son los países que están ahora a la cabeza. El país que tiene la mayor cantidad de gente educada en Norteamérica, Estados Unidos, está a la cabeza de Norteamérica.
El país que tiene la mayor cantidad de gente educada y de población inteligente en Sudamérica, Brasil, está a la cabeza. El país que tiene la mayor cantidad de gente educada en Oceanía, Australia, está a la cabeza de ese continente. Es decir, hemos pasado de los países que tenían la gran riqueza industrial y luego de los países que tenían la gran riqueza de materias primas al país que tiene la gran riqueza de cerebros, de personas. Esto hace que las personas sean la mayor riqueza de un país. Pero es ¿qué personas? Las personas que pueden decidir por sí mismo en todo. Entonces vamos a pasar a una forma nueva de gobernar, a una forma nueva de comportarnos frente a la gente que vota. Tenemos que enseñar a la gente que vota a elegir todo, a elegir el médico, a elegir el profesor, a elegir al policía que tiene que estar en la escuela, en el pueblo, en la comunidad. Tenemos que enseñar a la gente a elegir las mejores opciones para trabajar. Ya no podemos seguir pensando en una sociedad que crea empleo, un gobierno que crea empleo. Tenemos que crear un modelo de gobierno en el que cada ser humano es inventor de su propio trabajo, es el creador de su propio trabajo y es el jefe de su propio trabajo. Y es posible que tenga que trabajar con otros y crear un sistema corporativo, un sistema de asociación, pero este gestor individual es el héroe nacional, ya es el pequeño finquero, es el artesano, es el profesional graduado que crea su propia forma de ingresos económicos, su propio trabajo, su propia visión de hacer las cosas. Esta es la nueva sociedad que tenemos que fabricar, la nueva creación. Y este es el país que tenemos que construir. Bien, con esto damos por sentado que para construir este nuevo país tenemos que partir de una cosa fundamental, de lo que nos enseñó Rafael Correa Delgado. Él nos dio el norte. Cada sabatina nos enseñó a reconocer cuál era la prensa corrupta, cuál era el verdadero oficio de los partidos políticos, qué hacían los ricos, para qué querían la riqueza, cómo se debía manejar el país, cómo se debía construir, en dónde se debía invertir el dinero, cómo se debían hacer las obras. Eso es lo más importante que nos enseñó, y nos enseñó a nosotros a ser valientes, a enfrentar, a confrontar, porque él confrontaba, él era el ejemplo de nosotros, era el valiente, el votado, el que decía la verdad, el que no nos ocultaba nada, ni los buenos ni los malos momentos. Esa es lo que tenemos ahora que recuperar una ideología, un proceso, un procedimiento, y construir a partir de ese procedimiento una nueva sociedad, la sociedad de las personas y que están integradas dentro de América Latina, es decir, con una identidad latinoamericana, que confronte las discriminaciones que sufren los latinoamericanos en Estados Unidos y en Europa y en el resto del mundo, que nos reúna a los latinoamericanos para hacernos a nosotros dueños de nuestro propio destino y autovalorarnos. Bien, este es el proceso que tenemos que seguir, y para eso iremos dándoles más y más explicaciones de la situación y motivación para agruparnos. Hasta la próxima. Un saludo a todos, y esperamos que esta derrota solamente sea una puerta, una purga de todos los pecados y de todos los pecadores. Esta derrota solamente sirva para purgarnos.